Michael nunca imaginó que ese mayo traería la ruptura más necesaria y dolorosa de su vida. A los 33 años, trabajaba como analista financiero en una pequeña consultora y llevaba una vida tranquila en un apartamento modesto pero acogedor, en la zona norte de Chicago. Creció con su madre Patricia, una costurera viuda que trabajaba en 2 turnos para asegurar que su hijo tuviera lo mínimo de estabilidad. Desde que ella falleció, 5 años antes, Michael llevaba consigo un sentimiento mixto de luto y gratitud. Todo lo que había logrado tenía alguna raíz en las decisiones y sacrificios que Patricia hizo por él, incluida la valentía de acercarse a alguien como Lydia, una mujer de clase alta, espontánea y seductora, que conoció en una reunión entre compañeros de trabajo. La relación entre ellos comenzó de forma ligera, casi accidental. Lydia se acercó a él con una broma sobre el traje arrugado que usaba, y Michael respondió con una ironía que la hizo reír de verdad. Tal vez una de las pocas veces en que alguien no intentó agradarla automáticamente. En poco tiempo empezaron a salir con frecuencia, y Michael, aunque sentía el peso del abismo social entre sus vidas, se permitió creer que era posible construir algo sólido con ella. Lydia era encantadora, graciosa, y parecía gustarle su simplicidad. Pero pronto llegaron las cenas con sus padres, Jack y Donna, una pareja que, a primera vista, parecía simplemente extravagante, pero que poco a poco reveló una arrogancia mordaz, disfrazada de humor refinado. En los primeros meses de noviazgo, Michael hacía un esfuerzo constante por ignorar la incomodidad que sentía cada vez que visitaba la casa de los padres de Lydia. Jack, un empresario fracasado que vivía de las apariencias, le gustaba hacerse pasar por un hombre refinado, usando expresiones en francés fuera de contexto y mostrando vinos caros que claramente no entendía. Donna, por su parte, estaba obsesionada con mantener la imagen de la familia como tradicional y exitosa, incluso si eso significaba mentir sobre el origen de algunos bienes y omitir los episodios financieros vergonzosos que los rodeaban. Lo que más incomodaba a Michael, sin embargo, era el tono condescendiente con el que trataban a su madre, incluso después de su muerte. En las cenas, Donna comentaba, con una falsa sonrisa, que Patricia fue una mujer esforzada, o que hizo lo que pudo, considerando sus limitaciones. Michael tragaba saliva. Lydia, en esas situaciones, cambiaba de tema o soltaba risitas incómodas. Él quería creer que ella también se sentía mal por eso. Con el tiempo, estos episodios se volvieron más frecuentes. Lydia nunca reprendía a sus padres, decía que era mejor no confrontarlos, o que así son ellos. Para Michael, esto era difícil de aceptar, porque conocía el pasado mejor de lo que ella quería admitir. Patricia no solo había ayudado financieramente a los suegros cuando el restaurante de su familia casi quebró, sino que también pagó la universidad de Marcos, el hermano menor de Lydia, que hoy era médico. Nada de eso parecía importar. Los padres de ella reescribían la historia para hacer parecer que habían superado todo con esfuerzo propio. Cuando, después de 3 años juntos, Michael pensó en terminar, Patricia ya había fallecido, y tal vez por eso él continuó. Porque no tenía a nadie con quien hablar sobre todo eso, y porque había aprendido demasiado temprano a soportar solo el peso del silencio. La propuesta de matrimonio ocurrió en un día nublado de octubre, en el mismo parque donde Michael solía llevar a Patricia a pasear los domingos. Organizó todo él solo, sin flashes ni exageraciones, solo una manta extendida sobre el césped, una cesta con las comidas favoritas de Lydia y un anillo guardado dentro de una caja de madera tallada a mano. Lydia lloró, dijo que sí sin dudar, y en ese momento pareció sincera. Por un instante, Michael creyó que todos los inconvenientes anteriores habían valido la pena,
que el amor superaba incluso los ruidos de las diferencias y que el matrimonio podría inaugurar una nueva fase entre ellos. Pero pronto llegaron las primeras reuniones para la ceremonia y con ellas el verdadero peso del apellido de la familia de ella. Jack insistía en elegir el lugar. Donna se encargaba de aprobar cada proveedor y Lydia, aunque hablaba dulcemente con Michael, dejaba claro que no quería decepcionar a sus padres. Durante los meses de preparación, Michael se vio cada vez más aislado dentro de su propia fiesta. Su único pedido, una mesa reservada en memoria de su madre, con una foto de ella y una pequeña flor, fue recibido con indiferencia por Donna, quien dijo que era de mal gusto traer luto a un momento de alegría. Lydia no defendió la idea. Solo sugirió que tal vez sería mejor guardar ese homenaje para otro momento. Esto le dolió más de lo que Michael quiso admitir, pero cedió. Cedió porque estaba cansado, porque no quería discutir y porque todavía se aferraba a la esperanza de que tal vez en el altar las cosas se equilibraran, que el nosotros prevaleciera sobre el ellos. Pero con cada concesión, algo en Michael se callaba por dentro. Y ese silencio comenzaba a resonar más fuerte que cualquier música de celebración. La cena de ensayo ocurrió en un elegante salón reservado por los padres de Lydia en un sofisticado restaurante italiano en el centro de la ciudad. Era una noche fría y Michael había pasado toda la tarde con un nudo en la garganta que no podía explicar. Llevaba un blazer azul marino prestado por un amigo, porque Donna había sugerido que su ropa parecía demasiado casual para las fotos. Llegó a la hora, fue educado con todos e intentó mantener la sonrisa, incluso cuando se dio cuenta de que, entre los invitados, solo había 2 amigos suyos presentes. El resto era una constelación de colegas de la alta sociedad de los padres de Lydia, parientes lejanos que nunca había visto y conocidos que apenas recordaban su nombre. Cuando preguntó discretamente a la novia por qué no invitaron a algunos de sus primos, Lydia respondió con un rápido beso y dijo: «Después hablamos. Hoy es un día de fiesta, amor». El momento de los discursos llegó después del postre y comenzó con Jack, levantando una copa de vino y llamando la atención con golpes en el vaso. El discurso comenzó ligero, con algunas bromas sobre el matrimonio, e incluso Michael intentó relajarse, pero en minutos todo se desmoronó. Jack comenzó a hablar sobre lo admirable que es ver a un joven humilde llegar hasta aquí, y cómo incluso los orígenes más simples pueden encontrar espacio en una familia como la suya. Surgieron algunas risas tímidas, seguidas de una frase que aún resuena en la mente de Michael. Y pensar que fue su madre, esa mujer excéntrica, quien nos ayudó. Que Dios la tenga, claro, pero confieso que a veces parecía que lo hacía todo por pena. Hubo risas, risas reales, incluso de Lydia. Y en ese instante, algo dentro de Michael se rompió, de manera irreversible. Donna tomó el micrófono a continuación. A diferencia de su esposo, ella no disimulaba el desprecio con adornos. Usaba palabras dulces con un tono cortante. Comenzó agradeciendo la generosidad de ciertas personas que nos ayudaron en tiempos difíciles, aunque a veces exageraron con el sentimentalismo. Michael no parpadeaba. El camarero que pasaba con copas sintió la incomodidad en el aire, pero nadie interrumpió. Donna concluyó diciendo que a pesar de las diferencias, la familia de la novia está dispuesta a abrazar al novio con cariño, siempre y cuando sepa adaptarse a los estándares de nuestra casa. La frase fue seguida de aplausos tibios. Michael miró a Lydia, esperando alguna señal, una interrupción, un gesto, cualquier cosa. Pero todo lo que ella hizo fue apretar su mano con una sonrisa incómoda, como si dijera: «Aguanta un poco más». Y eso dolió más que cualquier ofensa directa. Se levantó, no de forma teatral ni con furia. Se levantó como quien entiende finalmente que ya no tiene que explicarse más.
Llamó la atención de los presentes con calma, pidió el micrófono y respiró hondo. Buenas noches. Solo quería agradecerles a todos por su presencia y sobre todo por haber dejado tan claro el lugar que mi madre ocupa en esta historia. Se hizo un silencio absoluto. Patricia no fue perfecta, pero fue digna. Trabajó toda su vida para criar a un hijo con valores. Y ver su memoria tratada con sarcasmo y desprecio no es solo doloroso, es imperdonable. No me voy a casar mañana, porque no se puede construir una nueva familia donde ni siquiera se respeta a mi madre. Devolvió el micrófono a la mesa. No esperó aplausos ni reacciones. Simplemente se fue. Pasó por la puerta del salón sintiendo el corazón acelerado, pero el alma, extrañamente, ligera. La noche terminó con decenas de mensajes y llamadas en el celular de Michael, todas ignoradas. Caminó por las frías calles de Chicago durante casi 2 horas antes de decidir regresar a casa. El traje prestado estaba arrugado y la caja con los anillos aún estaba en su bolsillo. Al llegar al apartamento, se sentó en el sofá y miró el anillo durante largos minutos, recordando la expresión de Patricia cuando lo ayudó a elegir esa pieza en una pequeña joyería 2 años antes. Elige algo que tenga que ver contigo, no con lo que ellos esperan, le había dicho. En ese momento, Michael se rió, pensando que era solo otro consejo típico de madre. Pero ahora, esas palabras parecían proféticas. En el silencio de la sala, sintió por primera vez en mucho tiempo que había tomado la decisión correcta. No por orgullo, sino por dignidad. En los días siguientes, Lydia apareció en la portería del edificio 3 veces. En la primera, intentó hablar con él a través del interfono, pero Michael le pidió que se fuera. En la segunda, dejó una carta escrita a las prisas, pidiendo disculpas y diciendo que todo eso se salió de control. Y en la tercera, llorando, dijo que lo amaba y que no tuvo valor para enfrentar a sus padres porque se sentía ahogada por ellos. Michael escuchó en silencio. Dijo que entendía su miedo, pero que ningún miedo justificaba reírse de una madre muerta. Y que el problema ya no era solo con Jack y Donna, sino con el hecho de que durante 6 años Lydia eligió el confort de la omisión. Ya no había espacio para esa relación. Ella se fue llorando y él no abrió la puerta. No con rabia, sino con la certeza de que seguir sería faltar al respeto a la memoria de quien le enseñó a levantarse. El sábado siguiente, día en que la ceremonia debería haber ocurrido, Michael se despertó temprano. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a lo que sería el día más importante de su vida. En lugar de traje y botos, se puso una chaqueta antigua de su madre y tomó el metro hasta el cementerio. Llevaba consigo un pequeño ramo de lirios blancos y la invitación de la boda que nunca ocurrió. Se sentó frente a la lápida sencilla, respiró hondo y comenzó a hablar. Habló sobre la cena, sobre el silencio de Lydia, sobre las palabras que nunca imaginó escuchar. Pero también habló de la fuerza que sintió al salir de allí, de la convicción de que había defendido algo más grande que el propio orgullo. Sé que usted habría hecho lo mismo por mí, dijo en voz baja, antes de dejar la invitación sobre la piedra fría. Era simbólico, era un punto final. Esa misma tarde, mientras organizaba las cosas que Lydia había dejado en el apartamento, Michael encontró una pequeña caja de madera tallada. Era el joyero de su madre, que él había mantenido guardado en un cajón desde su fallecimiento. Al abrirlo, se dio cuenta de que algo faltaba. El medallón dorado con la foto de él cuando era niño. Regalo de Patricia en su cumpleaños número 15. Registró todos los cajones y cajas, pero el collar no estaba en ningún lado. El recuerdo fue inmediato. Meses antes, Lydia había elogiado el medallón y preguntó por qué nunca lo usaba. Michael, sin pensarlo mucho, respondió que era un recuerdo demasiado especial para salir de casa. En ese momento no sospechó de nada, pero ahora, con todo lo que había sucedido,
El vacío en el cajón sonaba como una advertencia que no podía ignorar. El domingo por la mañana, Michael tomó el coche y condujo hasta la casa de los padres de Lydia, en el barrio elegante donde siempre se había sentido fuera de lugar. No avisó que iría. Tocó el timbre con firmeza y fue Donna quien atendió, usando un albornoz de seda y una mirada de aburrimiento que se transformó en desprecio al verlo en la puerta. «Creo que ya se dijeron todo, ¿no?», provocó. Michael no reaccionó. Dijo que necesitaba recuperar un artículo de valor afectivo que había desaparecido del apartamento y que estaba seguro de dónde estaba. Donna puso los ojos en blanco, pero lo dejó entrar. Jack apareció poco después, resoplando, y dijo que eso era un acto desesperado de alguien que no sabe perder. Michael ignoró. Subió las escaleras. Fue hasta la habitación donde Lydia solía dormir cuando visitaba a sus padres y abrió el cajón de la cómoda. El medallón estaba allí, al fondo, envuelto en un pañuelo bordado con la letra L. Sostuvo el objeto en las manos durante algunos segundos, como si estuviera recuperando un pedazo de su historia. Al bajar, Donna ya había llamado a Lydia, quien contestó en altavoz. «Michael, solo quería sentir que formaba parte de tu vida también. Era solo un collar», dijo ella, con la voz entrecortada. Pero para él no era solo un collar. Era el último regalo de su madre. Era el símbolo de todo lo que ella había dejado, de la fuerza con la que lo crió, del vínculo que nadie más podría comprender. No puedes robar un pedazo de alguien y pensar que eso es amor. Eso es egoísmo, Lydia. Y ya no tengo más espacio para eso. Salió de la casa sin gritar, sin amenazar, sin golpear la puerta. Pero dentro de él se sentía como quien finalmente había cerrado la última puerta de una casa antigua. En los días siguientes, Michael se permitió vivir el duelo de una relación que poco a poco fue entendiendo que nunca fue justa con él. Había pasado años moldeándose para encajar en una narrativa que no era la suya, cediendo espacios de su propia identidad para agradar, evitar conflictos o parecer aceptable para la familia de ella. Ahora, solo en su apartamento, rodeado por los vestigios de lo que habría sido una vida en pareja, decidió comenzar una limpieza. No solo de objetos, sino de patrones. Guardó las fotos, devolvió regalos, eliminó números, no por rabia, sino por necesidad. Cada cosa que salía de allí abría espacio para que algo más entrara. Una idea, un recuerdo de su madre, un deseo postergado. Uno a uno. Los cuadros, las tazas de pareja e incluso los trapos de cocina con iniciales bordadas desaparecieron de las estanterías. En su lugar regresaron los libros de economía que había dejado de lado, los portarretratos antiguos con fotos de su infancia e incluso un pequeño marco con la frase favorita de Patricia: «No hay victoria en perderse por dentro». Un martes cualquiera, mientras tomaba café con una compañera de trabajo en el comedor de la empresa, Michael contó parte de la historia. No por drama, sino porque ella le preguntó por qué parecía más tranquilo últimamente. Y fue en ese momento, al escucharse describir los hechos en voz alta, que se dio cuenta de cuánto había crecido. No fue un cambio repentino, ni una epifanía cinematográfica. Fue algo simple. Ya no se sentía culpable. No se culpaba por haber dicho no, por haber salido de la cena, por haber terminado una relación que lo hirió más de lo que curó. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. Aún con cicatrices, sí, pero completo. Y eso, para él, valía más que cualquier fiesta con banquete y votos ensayados. Unas semanas después, Michael fue invitado a un almuerzo en la casa de una antigua amiga de su madre, doña Cecilia, una señora viuda que solía coser con Patricia cuando los tiempos eran más difíciles. Al llegar allí, fue recibido con cariño y empanada caliente. La mesa era simple, pero cargada de recuerdos. Durante la comida,
Cecilia sacó una caja antigua llena de cartas y billetes que intercambiaba con Patricia y le ofreció algunos recortes que hablaban sobre los planes que su madre hacía para su futuro, desde comprar una computadora para sus estudios hasta ayudarlo a abrir un pequeño negocio propio. Ella creía mucho en ti, hijo, y siempre decía que tu valor no dependía de que nadie lo entendiera o reconociera, contó con los ojos llenos de lágrimas. Michael pasó el resto del día allí, hojeando recuerdos, sintiendo la presencia de su madre entre las líneas de cada papel amarillo. De regreso a casa, ya con el atardecer tiñendo los edificios de naranja, Michael pensó en qué haría con los próximos meses de su vida. Ya no había boda, ni luna de miel, ni un apartamento nuevo para decorar, pero había tiempo, había libertad y había él mismo, más entero que nunca. En los días siguientes buscó cursos en línea, actualizó su currículum y se puso en contacto con un antiguo profesor de la universidad con quien siempre tuvo buena relación. Comenzó a esbozar un proyecto de consultoría para pequeños negocios familiares, inspirado en la propia historia de su madre y en cuanto ella soñó con ver a emprendedores humildes prosperar. Era, de cierta forma, una forma de continuar el legado de Patricia, no como un homenaje forzado, sino como una consecuencia natural de quien aprendió a reconocer con el tiempo que algunas herencias no vienen en dinero, vienen en valentía. Con el proyecto aún en sus etapas iniciales, Michael decidió reservar las noches para estudiar más sobre administración, finanzas y estrategias para pequeños negocios. Pasaba horas en el sofá con el portátil abierto, anotaciones esparcidas por la mesa de centro, a veces olvidándose de cenar hasta que su estómago lo reclamaba. No había prisa, solo una voluntad genuina de construir algo que tuviera un significado real. En medio de estos estudios, volvió a acercarse a algunos amigos de la infancia que había dejado atrás, personas que no juzgaban su origen ni la simplicidad con la que siempre prefirió vivir. Poco a poco, reconstruyó vínculos que el tiempo y la relación habían aflojado, y se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la frustración pasados, aún existía una red sólida a su alrededor, tal vez más fuerte que antes. Una de esas amistades recuperadas fue Alex, compañero de escuela que ahora trabajaba como contador y tenía una pasión parecida por ayudar a pequeños empresarios. Los encuentros entre ellos pronto se volvieron frecuentes, acompañados de pizza y conversaciones animadas sobre sueños antiguos y nuevos objetivos. En uno de esos encuentros, Alex sugirió que Michael participara en una feria local dirigida a nuevos emprendedores, algo simple pero con bastante potencial para probar el proyecto y recibir retroalimentación real. Michael dudó al principio, sintiéndose aún inseguro sobre exponer su idea tan temprano, pero finalmente aceptó. Se preparó cuidadosamente durante semanas, creando una presentación clara y directa. Más que un proyecto profesional, sentía que allí estaba exponiendo una parte de su historia, de las noches en que veía a Patricia preocupada por las cuentas hasta los días en que, con sacrificio, ella lograba pagar sus mensualidades escolares. Eso era más que un trabajo, era una misión personal. El día de la feria, Michael llegó temprano, con una mochila en la espalda y una carpeta simple con sus materiales. El puesto que le asignaron estaba al lado de un puesto de dulces caseros, dirigido por una señora llamada Vera, que vendía pasteles en frascos y hablaba con todos como si fueran sus nietos. Montó su mesa con una cartulina explicando el propósito del proyecto: consultoría accesible, personalizada y humana para pequeños negocios que enfrentaran dificultades. Al lado, un pequeño marco con la frase «Todo sueño comienza en casa», la misma que Patricia solía repetir cuando él pensaba en rendirse. A medida que los visitantes pasaban, algunos se detenían a escuchar, otros tomaban la tarjeta y decían «Lo pensaré con cariño».
Un señor con un taller de bicicletas pidió orientación sobre flujo de caja. Una joven con un brechó online pidió ayuda para organizar los pedidos. Por primera vez, Michael sintió que su historia servía para algo más que para el dolor. Al final de la tarde, con la voz ronca de tanto hablar y el corazón lleno, se sentó en el banco de la plaza frente al lugar del evento. Miró el cielo en tonos dorados y por primera vez en mucho tiempo no se preguntó dónde estaría si hubiera seguido con el matrimonio. Sentía que allí, en ese momento, estaba exactamente donde necesitaba estar. No tenía respuestas para todo, ni garantía de éxito, pero tenía propósito. Tenía raíces, aunque los demás no las vieran. Y tenía algo que ya no dependía de la aprobación de nadie: respeto propio. Eso que casi había perdido al doblarse tanto para encajar en un lugar que nunca fue suyo. Y ahora, con el viento ligero tocando su rostro, sentía que Patricia estaría orgullosa. No por el proyecto, sino por él haber vuelto a ser quien siempre fue. En los días siguientes a la feria, Michael recibió 3 mensajes de personas interesadas en sus servicios. Ninguna propuesta millonaria, ningún contrato inmediato. Solo gente real, con dificultades reales, buscando a alguien que las escuchara sin juicio. Agendó las primeras reuniones en pequeñas cafeterías, donde podía abrir el portátil y conversar cara a cara. En cada conversación, escuchaba historias que le recordaban a su propia madre. Una mujer intentando mantener la tienda de costura abierta. Un joven heredando el pequeño bar de su padre, una familia que vendía comidas caseras para pagar el alquiler. No se trataba de hojas de cálculo ni metas agresivas. Se trataba de volver a empezar, ajustar el camino, encontrar salida donde parecía no haber más. Michael escuchaba con atención, sin prisa, y ofrecía sugerencias prácticas, siempre respetando el límite de cada uno. Eso lo llenaba de una forma que ningún cargo anterior había logrado. Una noche, ya en casa, encontró la caja con las invitaciones de la boda cancelada, aún sellada, en el fondo del armario. Se sentó en el suelo de la sala, respiró hondo y comenzó a abrirla. No había rencor, solo el deseo de cerrar ese ciclo de una vez por todas. Uno a uno fue rasgando las invitaciones, pero no con rabia, con gratitud. Cada pedazo rasgado era un recuerdo de todo lo que soportó, pero también de todo lo que eligió no aceptar más. Cuando terminó, puso los restos en una bolsa y los tiró, como quien se despide de un peso que ya no pertenece. En lugar de la caja, decidió guardar el medallón de Patricia, pero no más en el cajón de atrás, sino sobre la estantería, visible, intocable, parte de la casa. Era el recuerdo que quería que todos vieran, no porque necesitaba probar algo, sino porque, finalmente, ya no tenía nada que esconder. Algunos meses después, en un sábado soleado, Michael fue invitado a dar una pequeña conferencia en una biblioteca comunitaria sobre planificación financiera básica. La invitación vino a través de una profesora que conoció en la feria y que seguía su trabajo en las redes sociales. Era un evento modesto, dirigido a jóvenes emprendedores y pequeños comerciantes de la región. Llegó temprano, con una carpeta simple y la misma disposición tranquila de siempre. Mientras esperaba, caminó por los pasillos de la biblioteca y se detuvo frente a una estantería con libros antiguos. Entre ellos, encontró un ejemplar con la tapa desgastada titulado «Cómo mantener tu pequeño negocio vivo», el mismo libro que su madre leía mientras anotaba ideas en un cuaderno desgastado. Michael sostuvo el libro por algunos instantes, sonrió y regresó a la sala donde sería su charla. Ya no sentía ese nerviosismo ansioso de antes, solo presencia. Sabía quién era y por qué estaba allí. Semanas después, Michael fue invitado a un almuerzo en la casa de una antigua amiga de su madre, doña Cecilia, una señora viuda que solía coser con Patricia cuando los tiempos eran más difíciles. Al llegar allí, fue recibido con cariño y empanada caliente.
La mesa era simple, pero cargada de recuerdos. Durante la comida, Cecilia sacó una caja antigua llena de cartas y billetes que intercambiaba con Patricia y le ofreció algunos recortes que hablaban sobre los planes que su madre hacía para su futuro. Desde comprar una computadora para sus estudios hasta ayudarlo a abrir un pequeño negocio propio. Ella creía mucho en ti, hijo, y siempre decía que tu valor no dependía de que nadie lo entendiera o reconociera, contó, con los ojos llenos de lágrimas. Michael pasó el resto del día allí, hojeando recuerdos, sintiendo la presencia de su madre entre las líneas de cada papel amarillo. De regreso a casa, ya con el atardecer tiñendo los edificios de naranja, Michael pensó en qué haría con los próximos meses de su vida. Ya no había boda, ni luna de miel, ni un apartamento nuevo para decorar, pero había tiempo, había libertad y había él mismo, más entero que nunca. En los días siguientes buscó cursos en línea, actualizó su currículum y se puso en contacto con un antiguo profesor de la universidad con quien siempre tuvo buena relación. Comenzó a esbozar un proyecto de consultoría para pequeños negocios familiares, inspirado en la propia historia de su madre y en cuanto ella soñó con ver a emprendedores humildes prosperar. Era, de cierta forma, una forma de continuar el legado de Patricia, no como un homenaje forzado, sino como una consecuencia natural de quien aprendió a reconocer con el tiempo que algunas herencias no vienen en dinero, vienen en valentía. Con el proyecto aún en sus etapas iniciales, Michael decidió reservar las noches para estudiar más sobre administración, finanzas y estrategias para pequeños negocios. Pasaba horas en el sofá con el portátil abierto, anotaciones esparcidas por la mesa de centro, a veces olvidándose de cenar hasta que su estómago lo reclamaba. No había prisa, solo una voluntad genuina de construir algo que tuviera un significado real. En medio de estos estudios, volvió a acercarse a algunos amigos de la infancia que había dejado atrás, personas que no juzgaban su origen ni la simplicidad con la que siempre prefirió vivir. Poco a poco, reconstruyó vínculos que el tiempo y la relación habían aflojado, y se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la frustración pasados, aún existía una red sólida a su alrededor, tal vez más fuerte que antes. Una de esas amistades recuperadas fue Alex, compañero de escuela que ahora trabajaba como contador y tenía una pasión parecida por ayudar a pequeños empresarios. Los encuentros entre ellos pronto se volvieron frecuentes, acompañados de pizza y conversaciones animadas sobre sueños antiguos y nuevos objetivos. En uno de esos encuentros, Alex sugirió que Michael participara en una feria local dirigida a nuevos emprendedores, algo simple pero con bastante potencial para probar el proyecto y recibir retroalimentación real. Michael dudó al principio, sintiéndose aún inseguro sobre exponer su idea tan temprano, pero finalmente aceptó. Se preparó cuidadosamente durante semanas, creando una presentación clara y directa. Más que un proyecto profesional, sentía que allí estaba exponiendo una parte de su historia, de las noches en que veía a Patricia preocupada por las cuentas hasta los días en que, con sacrificio, ella lograba pagar sus mensualidades escolares. Eso era más que un trabajo, era una misión personal. El día de la feria, Michael llegó temprano, con una mochila en la espalda y una carpeta simple con sus materiales. El puesto que le asignaron estaba al lado de un puesto de dulces caseros, dirigido por una señora llamada Vera, que vendía pasteles en frascos y hablaba con todos como si fueran sus nietos. Montó su mesa con una cartulina explicando el propósito del proyecto: consultoría accesible, personalizada y humana para pequeños negocios que enfrentaran dificultades. Al lado, un pequeño marco con la frase «Todo sueño comienza en casa», la misma que Patricia solía repetir cuando él pensaba en rendirse. A medida que los visitantes pasaban, algunos se detenían a escuchar,
Otros tomaban la tarjeta y decían, lo pensaré con cariño. Un señor con un taller de bicicletas pidió orientación sobre flujo de caja. Una joven con un brechó online pidió ayuda para organizar los pedidos. Por primera vez, Michael sintió que su historia servía para algo más que para el dolor. Al final de la tarde, con la voz ronca de tanto hablar y el corazón lleno, se sentó en el banco de la plaza frente al lugar del evento. Miró el cielo en tonos dorados y por primera vez en mucho tiempo, no se preguntó dónde estaría si hubiera seguido con el matrimonio. Sentía que allí, en ese momento, estaba exactamente donde necesitaba estar. No tenía respuestas para todo, ni garantía de éxito, pero tenía propósito. Tenía raíces, aunque los demás no las vieran. Y tenía algo que ya no dependía de la aprobación de nadie: respeto propio. Eso que casi había perdido al doblarse tanto para encajar en un lugar que nunca fue suyo. Y ahora, con el viento ligero tocando su rostro, sentía que Patricia estaría orgullosa. No por el proyecto, sino por él haber vuelto a ser quien siempre fue. En los días siguientes a la feria, Michael recibió 3 mensajes de personas interesadas en sus servicios. Ninguna propuesta millonaria, ningún contrato inmediato. Solo gente real, con dificultades reales, buscando a alguien que las escuchara sin juicio. Agendó las primeras reuniones en pequeñas cafeterías, donde podía abrir el portátil y conversar cara a cara. En cada conversación, escuchaba historias que le recordaban a su propia madre. Una mujer intentando mantener la tienda de costura abierta. Un joven heredando el pequeño bar de su padre, una familia que vendía comidas caseras para pagar el alquiler. No se trataba de hojas de cálculo ni metas agresivas. Se trataba de volver a empezar, ajustar el camino, encontrar salida donde parecía no haber más. Michael escuchaba con atención, sin prisa, y ofrecía sugerencias prácticas, siempre respetando el límite de cada uno. Eso lo llenaba de una forma que ningún cargo anterior había logrado. Una noche, ya en casa, encontró la caja con las invitaciones de la boda cancelada, aún sellada, en el fondo del armario. Se sentó en el suelo de la sala, respiró hondo y comenzó a abrirla. No había rencor, solo el deseo de cerrar ese ciclo de una vez por todas. Uno a uno fue rasgando las invitaciones, pero no con rabia, con gratitud. Cada pedazo rasgado era un recuerdo de todo lo que soportó, pero también de todo lo que eligió no aceptar más. Cuando terminó, puso los restos en una bolsa y los tiró, como quien se despide de un peso que ya no pertenece. En lugar de la caja, decidió guardar el medallón de Patricia, pero no más en el cajón de atrás, sino sobre la estantería, visible, intocable, parte de la casa. Era el recuerdo que quería que todos vieran. No porque necesitaba probar algo, sino porque, finalmente, ya no tenía nada que esconder. Algunos meses después, en un sábado soleado, Michael fue invitado a dar una pequeña conferencia en una biblioteca comunitaria sobre planificación financiera básica. La invitación vino a través de una profesora que conoció en la feria y que seguía su trabajo en las redes sociales. Era un evento modesto, dirigido a jóvenes emprendedores y pequeños comerciantes de la región. Llegó temprano, con una carpeta simple y la misma disposición tranquila de siempre. Mientras esperaba, caminó por los pasillos de la biblioteca y se detuvo frente a una estantería con libros antiguos. Entre ellos, encontró un ejemplar con la tapa desgastada titulado «Cómo mantener tu pequeño negocio vivo», el mismo libro que su madre leía mientras anotaba ideas en un cuaderno desgastado. Michael sostuvo el libro por algunos instantes, sonrió y regresó a la sala donde sería su charla. Ya no sentía ese nerviosismo ansioso de antes, solo presencia. Sabía quién era y por qué estaba allí.